Bienvenidos. Vamos a cerrar el estudio del libro Descubre el propósito de tu alma de Mark Thurston el día de hoy. Vamos a estudiar el capítulo 7, que con ese ya propiamente cerramos este estudio y ya propiamente nos quedaríamos con algunas cosas muy pequeñas para ya cerrar la técnica de estudio como tal y quizás entre un nuevo ciclo de enseñanza con otro enfoque de alguna manera más práctico, ¿no? Entonces, con esto vamos a cerrar este libro, este estudio, y me permití colocarlo aquí en esta presentación. Entonces, vamos a terminar el estudio como tal, también agradeciendo a todos los compañeros que estuvieron presentes de una u otra forma, que tuvieron cierto interés en estos estudios y agradecerles también pues, la paciencia, ¿no? La comprensión, la consideración y todo el esfuerzo, el empeño que han puesto en seguir estas instrucciones. El capítulo 7 ya finalmente dice pensar a largo plazo. Esto es para las personas que puedan tener un proyecto de vida a largo plazo referente a los empleos o al área laboral, aficiones y llamamientos que podamos recibir a nivel interno, ¿no? El libro está aquí, Descubre el propósito de tu alma. Esta es la portada del libro que hemos estudiado de Mark Thurston y el objetivo era cómo encontrar un camino en la vida a la manera de Edgar Cayce, considerando que Edgar Cayce pues es un referente de los estudios holísticos para todos aquellos que quieren alinear su vida en un propósito más trascendental, ¿no? Entonces vamos a empezar con este estudio. Se dice básicamente que la misión de vida es lo más importante dentro de las enseñanzas de Casey, indicando que cuando el ser humano viene a la Tierra, pues tiene que tener un propósito, una misión, un objetivo de vida. Entonces ese objetivo o esa misión se puede lograr de muchas formas, incluyendo si nosotros tenemos un trabajo actual, tenemos un trabajo formal o informal, no importa, pero ya tenemos una ocupación pudiéramos lograr desarrollar esa misión. Pero en la mayoría de los casos o en bastantes casos no sucede así, porque en el trabajo tiene condiciones que son bastante fuertes, buscan producir más y de alguna forma pues nos vemos casi obligados a trabajar, muchas veces en lo que no nos gusta. Entonces no necesariamente ese trabajo nos puede ayudar a realizar la misión, pero también es importante considerar que se vale de las dos opciones. O sea, dentro del trabajo podemos buscar formas de lograr la misión, pero también puede suceder que el trabajo es antagónico a la misión que tenemos. Entonces se dice que cuando el empleo actual no está en sintonía con la misión de vida, vale la pena considerar un cambio de trabajo o de ocupación. Pero también sucede en la mayoría de las veces que el trabajo que tenemos es una cuestión de aprendizaje. O sea, nos trae ciertamente lecciones y situaciones que nos van a orillar o obligar a desarrollar algunas actitudes, algunas habilidades o destrezas y algunas cualidades divinas, como son la paciencia, como son la cooperación con los demás, la honestidad, el trabajo bien llevado a cabo, por ejemplo. Entonces, varias de estas lecciones que para nosotros pudieran no ser importantes, para el espíritu sí lo son. Entonces, si salimos de ese trabajo sin haber cumplido las lecciones se van a repetir en el siguiente trabajo. También se da el caso de que si queremos evadir los aprendizajes, lo podemos hacer y podemos brincar de empleo en empleo, pero nos vamos a encontrar que las condiciones antagónicas o difíciles se repiten nuevamente. Entonces, una recomendación de Casey es básicamente que aprendamos a lidiar de manera adecuada con el empleo actual, incluso y particularmente cuando tenemos pues problemas, limitaciones o insatisfacciones en el mismo. ¿Y por qué? Por ejemplo, si tenemos una familia que mantener, pues no fácilmente nos podemos salir de un trabajo. Entonces, es importante valorar esto, el aprendizaje que tenemos como espíritus y la otra, las responsabilidades que tenemos con la familia a nivel económico. O sea, no podemos ser tan irresponsables de salirnos de un trabajo, de quedarnos sin empleo, de no tener ingresos,
cuando nuestros padres, esposa, esposo o hijos dependen de nosotros. Entonces Edgar Cayce enfatiza mucho esto que es tan importante. Dice, más que satisfacer las necesidades personales, si las condiciones están, pues sucede que pueden depender otros de ti y tus decisiones pueden afectarles. Entonces también tenemos que pensar que parte de nuestro aprendizaje, de nuestra lección karmática, pues está en el mismo trabajo, en las condiciones familiares. Entonces, estos serían como los antecedentes más importantes para entender esto del trabajo, ¿no? Ahora, cuando las condiciones, por ejemplo, no se dan en el trabajo para cumplir nuestra misión, pues lo que podemos hacer es tener una oportunidad de practicar lo que le llaman, pues de alguna forma, el altruismo, ¿no? O el voluntariado. El voluntariado es una actividad que se realiza, por ejemplo, en la semana, puede ser 1 hora, 2 horas, y de alguna forma nos ayudan a desarrollar lo que es la misión, la empatía, la compasión. Eso se puede lograr en un momento dado a través de dedicarnos a ayudar de manera gratuita, de manera desinteresada a, por ejemplo, adultos mayores, a niños que están abandonados o en cuestión de la calle, por ejemplo, a jóvenes, por ejemplo, que están pues desubicados, que están en centros de reclusión, por ejemplo, y de alguna forma desarrollamos esa facultad de la compasión que es tan importante. También se puede ayudar a la vida de los animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en este texto, primero nos habla de que los compañeros de trabajo hay un compromiso, una responsabilidad también con la empresa que te tuvo varios años, pues apoyándote de alguna forma y que no es correcto, pues ser deshonesto o dejar aventado el trabajo. Tiene que haber responsabilidad porque más que otra cosa, pues las enseñanzas espirituales nos invitan a convertirnos en mejores personas, es decir, mejores cónyuges, mejores progenitores o padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores profesionistas, mejores personas que dan un servicio de manera honesta, de manera responsable. Entonces, esa parte pues me estaba faltando, pero lo más importante, digámoslo de aquí, es que independientemente tenemos que emular las cualidades de Dios, o sea, tratar de desarrollar las cualidades creativas, o sea, ser energías creativas, y eso significa que hay que ser responsables, hay que ser considerados en el papel que nos corresponde estar o trabajar, ¿no? Entonces, aquí se sugiere, por ejemplo, en el voluntariado, que se pruebe dedicar 1 o 2 horas a la semana a realizar actividades por el simple deseo de ayudar y de servir a aquellos que están más desprotegidos, más desamparados o que necesitan de alguna forma ayuda. Esto nos va a permitir cambiar la vibración nuestra. O sea, sean 2 horas a la semana, que pareciera poco, va a haber un cambio real, un cambio radical. Cuando uno interactúa con otras personas, sobre todo más necesitadas que nosotros, nuestra visión y nuestra vibración cambia. Nos enriquecemos tremendamente. Entonces, esto puede ser el inicio para empezarle a encontrar el gusto por el voluntariado, o sea, por realizar obras de bien, obras de caridad, por llamarlas de alguna forma, obras de compasión, de misericordia, de interés por los demás. Eso indudablemente que no cualquiera lo hace. Algunas personas ocasionalmente lo hacen, pero lo hacen, por ejemplo, de lo que les sobra en muchas de las veces, o simplemente lo hacen ocasionalmente cuando se da una situación, una entre mil, por ejemplo, ¿no? Pero esto sugiere un trabajo más comprometido, más responsable. Así sea pequeño, 2 horas a la semana realmente es muy poco. Entonces, pues sí los invito a tomar esta iniciativa, si les parece, para que empecemos a activar la actividad, ¿no? Empecemos a activar el proceso de hacer más que de planear, ¿no? Entonces vamos a continuar. Para algunas personas ya tienen algún trabajo, algunos, por ejemplo, están jubilados, algunos simplemente ya su periodo de actividad laboral ha cesado, ¿no? Pero algunos otros siguen trabajando, algunos otros tienen ya un trabajo fijo o tienen varios trabajos. Entonces el capítulo para ellos particularmente nos dice lo siguiente, que
¿Cuál es el trabajo adecuado que puedes buscar? ¿Quieres seguir trabajando en el mismo giro y solo cambiar de empresa, por ejemplo? Por ejemplo, si tienes un oficio o una profesión, nada más quieres cambiar de empresa, o si quieres cambiar de giro completamente. Si es este tu último caso, o sea, el caso que tienes, que quieres cambiar de lo que has venido haciendo a lo largo de la vida, te vas a encontrar con más opciones, pero también tienes que trabajarle un poco más. Por ejemplo, dice uno, bueno, yo trabajé tantos años de tal cosa, pero en esta etapa de mi vida, de madurez, por ejemplo, quiero cambiar de giro. Entonces, una pregunta importante es si quieres cambiar de giro, pues tienes que estar preparado de alguna forma. Dice, quiero un trabajo a tiempo completo o un trabajo mixto en el que encaje varios empleos a tiempo parcial. Por ejemplo, es una pregunta. Si quiero volverme a meter de empleado o tener un trabajo temporal en la mañana y otro o de otro tipo o complementario en la tarde de manera parcial el primero. Quiero trabajar para una empresa o ser autónomo, trabajar por mi cuenta. Necesito formarme más y si estoy dispuesto a hacerlo, a trabajar, a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en la formación. Y es importante recordar que independientemente de esto, lo más importante es que ya tienes una misión de vida, ya la estableciste. En los capítulos anteriores lo hicimos. Entonces, cuando uno está en esta situación, que ya definió una misión de vida, es como si uno pusiera la parte o la pieza principal en lo que es propiamente el rompecabezas. Es más fácil poner la pieza del centro y después acomodar alrededor las piezas restantes que no ponerla. Por ejemplo, empezar por la esquina del rompecabezas es más complicado. Entonces, lo que hay que hacer, y esto también es algo importante, hay que establecer cuál es la misión de vida, si es que para ustedes es importante ponerla como en el centro, porque es como el centro de su vida, porque realmente la misión es esa. Y poner alrededor las piezas faltantes, y eso es mucho más práctico. Entonces también aquí nos invitan a revisar cuáles son las subpersonalidades que muchas veces nos dominan y recordar que muchas de ellas pues nos dicen algo al oído de una manera repetitiva, reiterativa y tratan de infundirnos limitación, nos tratan de inhibir nuestro potencial. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado que ante un reto o algo nuevo se les dice, la voz les dice, es que eres inexperto, no sabes, no estás suficientemente capacitado, o ya estás muy viejo o eres demasiado joven, o porque eres mujer, pues no te va a ir bien, porque la mayoría de esos trabajos los hacen los hombres, o a las mujeres no se les da el empleo, ¿no? También pueden tener o podemos tener limitaciones aparentes por el color de la piel, por la raza, las creencias, las condiciones socioeconómicas, la carencia o falta de estudios, porque no hemos tenido suficiente educación o no nos sentimos duchos en ese nuevo trabajo. Entonces aquí lo más importante, dice Casey, recordar que todos tenemos limitaciones. O sea, no hay uno solo que no tenga una limitación con la cual trabajar. Y todos, inclusive los que tienen limitaciones, pues han podido superar las situaciones y se han podido, de alguna forma, acomodar, han podido lograr el éxito en sus nuevas atribuciones, en sus nuevas responsabilidades. Entonces, yo veo que la mayoría de las personas tenemos esto, tenemos pensamientos de limitación, de autoestima baja, de que no podemos o no vamos a poder, sobre todo de miedo y de falta de autoestima. Entonces lo que nos dicen es reemplaza las declaraciones limitantes por afirmaciones positivas y esperanzadoras. ¿Por qué? Porque todo es posible a través de la mente y a través de la voluntad. Entonces aquí es muy importante, en las personas que de alguna forma he tratado, que me han pedido alguna orientación o ayuda, me he dado cuenta de esto. O sea que son programas repetitivos de sus diferentes personalidades que están muy activas y que la persona no se da cuenta porque no se conoce a sí misma. Entonces había una persona que me decía, es que yo no puedo dejar de pensar en esto.
o yo me siento así con tal persona. Y me cuesta trabajo porque mis pensamientos y emociones me vuelven a tirar al piso, ¿no? Entonces yo le decía que tenía que aprender a conocerse primero, tenía que identificar las personalidades que estaban dominando y a través, por ejemplo, de la oración, de la meditación, de los decretos, de las declaraciones eh, positivas, hacer un balanceo o tratar de ajustar esos pensamientos limitantes. Entonces, este sería como el tema, realmente es un tema muy enfocado a la parte del trabajo, de los cambios que puedas tener en el trabajo, en las ocupaciones, ¿no? Se dice en una fórmula que es muy potente para establecer un plan para encontrar el trabajo adecuado o la ocupación adecuada, es que establezcas cuáles son tus fortalezas, es decir, una lista de tus talentos, de tus habilidades y fortalezas, que establezcas la misión, una misión objetivo, una misión de vida, y un tercer elemento es el temperamento. Ahorita vamos a estudiar un poquito lo que es el temperamento, pero estos tres elementos son cruciales a la hora de encontrar, digámoslo así, el camino laboral. ¿Cuáles son tus talentos o tus potencialidades, tus fortalezas? ¿Qué misión de vida o misión de servicio has establecido para dar a los demás, pero también para darte a ti? ¿Y cuál es el temperamento que predomina en ti? Entonces, esos serían los tres elementos a recordar. Ya hemos estudiado la lista de talentos, ya vimos cómo establecer la misión de vida y nos faltaría simplemente estudiar lo que es el temperamento. Entonces, esto lo vamos a hacer ahorita en estos momentos. Voy a hacer una pausa para ver si me siguen. Digo, el tema es más enfocado a lo laboral, a lo profesional, a la actividad de la mezcla o el ideal de tener la misión y empatarla de alguna forma con la cuestión laboral, ¿no? Entonces aquí estoy haciendo como una, un alto para que podamos retomar y algún comentario que tengan. La instrucción va a ser muy pequeña, es muy corta, pero con esto ya cierra. O sea, recuerden que siempre hay un inicio, hay una subida de nivel, un tope, y luego viene una bajada. Ahorita ya estamos en la parte última del estudio, que fue bastante información la que tienen, la que tenemos. Ahora el trabajo es cómo lo voy a plasmar en la vida, que ahí veo que hay mucha dificultad para poder concentrar todo este material y cómo poderlo simplificar y sintetizar en la vida personal. Porque sí, obviamente lo podemos estudiar una, dos, tres veces, pero si no se hace el cambio de hábitos, si no se hace la implementación de lo que hemos aprendido, pues realmente se queda en la teoría, ¿no? Entonces vamos a hacer un alto aquí por si hay algún comentario, alguna pregunta, o también si pues alguien se anima a compartirnos, ¿no? Al respecto de este tema. Entonces, si alguien quiere compartir o comentar, adelante. ¿Alguien tiene algo que compartir o comentar o preguntar? Yo. A ver, José. Ahorita me recordaste algo muy interesante. Sí. Por ejemplo, hoy fui con Lupita a dejarle cosas, frijol, frijol, sardinas, arroz, etcétera, y otras cosas. Entonces, y me estaba yo acordando de la señora Clarita que le falta una pierna que le llevo también pollito, voy a visitarla una o dos veces por mes. Y pero dije, no, a ella que necesita ayuda, esa no se la he dado, le he llevado cosas, pero no le he dado la ayuda. Y me voy a dar la tarea de ir a ayudarle a lavar sus trastes que se le dificulta y cositas que se le dificulta. Me voy a dar esa tarea. Ujú. Entonces, por eso dije, no, esto me falta hacer. Ujú. Sí, ya tiene usted su misión, ya encontró cuál es su misión en la vida. Está acorde Pues a esto que está usted haciendo.
Pues yo creo que sí, porque me siento a gusto, me siento tranquila, Okey, poder ayudar a la gente. muy bien, Sí. muy bien, excelente. Dice mi hija, mamá, hoy me mandó una foto donde están varios pajaritos, creo que son 6 o 7, y la mamá no alcanza a taparlos a todos, pero los tiene en un huequito y se acuesta encima de ellos y los tapa, abre sus alitas y los tapa a todos. Mamá, aquí está la mamá Josefina. También es cierto que su familia es muy propende mucho al altruismo, ¿no? Su hija también, Sí, está en, creo que un grupo cristiano y tienen esa cultura, ¿no? Esa intención de ayudar a gente necesitada, ¿no? sí, fíjate que sí lo tiene mucho y ella más todavía porque ha ayudado a muchos de su religión. Es religión similar a esta. Ya, Este, los ha ayudado mucho porque ellos no toman medicina porque se sienten mal, únicamente entran en oración y toda la confianza se la dejan a Dios y a Jesús, que es el que nos va a sanar, así dice. ya, Entonces, de medicina nada, nada. Entonces, ayuda a orar y cuando muchas veces se lo han pedido que se siente mal, me puedes atender ya personas que ya están de edad avanzadas. Bueno, ahora sí, como quien dice, ahí en su casa se le han ido dos, tres, porque le han pedido ayuda. Entonces, y entonces ella les brinda su casa, pero con la autorización de sus hijos, de sus familias, y con la autorización porque no quieren medicamentos, no quieren ni la resucitación cuando ya se van a ir. ya, Entonces, le digo yo, pues tiene que ser entonces que te firmen un documento donde ellos no quieren nada de resucitación cuando ya se van, o medicamentos o atención médica porque no la quieren. ya. Sí, es importante que los compañeros que nos escuchan, nos ven, también se considere esto. O sea, hay tantas creencias, tantas formas de concebir lo espiritual, a Dios, a la sanación, que pues es muy variado, ¿no? Por ejemplo, Edgar Cayce recomendaba múltiples opciones, por ejemplo, desde la cirugía, pero también recomendaba, por ejemplo, la herbolaria, recomendaba inclusive la oración, por ejemplo, la escuela de Unity en Estados Unidos, que es una escuela mentalista, es una escuela que usa la mente y la oración. Entonces tenía que ver mucho por la conciencia de los individuos. Y hay escuelas, por ejemplo, o religiones que no aceptan las transfusiones sanguíneas, por ejemplo. O sea, hay una gran variedad de creencias, también diría yo limitaciones, que pues no podemos, digamos, violentar el libre albedrío y la capacidad o el deseo que tienen las personas de tal o cual línea, ¿no? Entonces, lo cierto es que los seres espirituales, de alguna forma, colaboran en todas las opciones, de alguna forma. ¿Por qué? Porque no pueden limitar su servicio a algunos que aceptan la medicina convencional, alopática, homeopatía o etcétera, ¿no? Sin embargo, la ciencia, creo yo, ha ayudado bastante para entender algunas situaciones a nivel científico, a nivel médico actual, ¿no? Pero bueno, gracias, José, por tu comentario. Vamos a darle el paso a Patti, que quiere comentar. Gracias. Patti, adelante, por favor. ¿Quieres comentar? Sí, 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 nada más estoy aprendiendo. Sí, Oye, fíjate que me cae muy ad hoc este tema. Yo doy pláticas, por ejemplo, bueno, con niños, bueno, trabajo mucho con los niños, pero fíjate que me acaban de invitar a unas pláticas para jóvenes con adicciones, tanto a los jóvenes como a los familiares. ok. Ya es no es una asociación, pero es un psicólogo que rápido lo comento, Sí, él adelante. era adicto, hicimos muchos años para salir, salió y estudió psicología, y ahora está dando mucho ese servicio. Órale. Entonces, me dijo, ándale, Pat, y ya había dado yo 2 pláticas y había quedado ahí en el tintero y me dice, ándale, entonces quiere que ya haga por semana. De hecho, su mamá le prestó una casa y es donde hace sus reuniones.
Y sí, fíjate que sí, o sea, yo le veo gente, pero no me he involucrado con él. Pero me llama la atención que ahora me dice, mira, y cuando termina todo, la plática y las charlas, dice, nos dan una aportación amorosa. El día que vayas a la charla, a dar la plática, que sean para ti las aportaciones amorosas. Eh, no, no, o sea, porque si lo supuse que voy a ir a dar un servicio, pero puedo darlo, David, aunque yo sé que no lo voy a cobrar y no lo quiero cobrar, aunque él sí lo cobre, ¿no importa? Sí, mira, yo creo que todo depende de la conciencia. En el caso de los psicólogos profesionales, por ejemplo, pues su lógica es más de cuestión de que voy a dar, me capacité, estudié para dar un servicio profesional y la lógica de ellos es propiamente cobrarlo. De hecho, creo que tiene sentido. Ok, En el caso, por ok, ejemplo, de esta persona que pasó la experiencia y que de alguna forma está como en el estado intermedio entre dar un servicio profesional y a la vez dar un servicio, entre comillas, gratuito, ¿no? Yo creo que son muchos los niveles de conciencia en este sentido. No todos van a tener la conciencia ok, de hacer las cosas de manera altruista al 100%. Y hay otros que sí lo ok. pueden hacer. Por ejemplo, saben ustedes, Chico Javier, pues toda su vida la dedicó a servir, a ser un canal de la divinidad, y a él no tenía ningún interés en lo mínimo, en lo más mínimo de querer recibir un ingreso por parte de los servicios espirituales que daba. Él trabajaba, tenía su ocupación como empleado de gobierno, terminaba, vivía limitadamente, pero vivía relativamente bien, podía sostenerse y lo demás lo dedicaba a la beneficencia, ¿no? O sea, al escribir, no sé, muchísimos libros, creo más de 351, de alguna forma, Ujú. muchísimo de lo que recibió lo donó completamente. Entonces tenemos que ser muy flexibles en esto. Lo delicado sería aquí, creo yo, que tú se pudiera aprovechar de tu buena voluntad y de alguna forma hacer un negocio con eso. Creo que las Ajá, donaciones, o se llama, las aportaciones voluntarias, creo que van porque no están obligadas las personas que reciben ese beneficio. Y también él así es. está en ese proceso, ¿no? Yo creo que vale la pena aprovechar porque creo que el SEDEC tiene una consigna a nivel, digamos, de cuál es el paso siguiente a dar. El paso siguiente a dar es que las personas que estén, las pocas personas que estén llevando estos lineamientos, por llamarlos de alguna forma espirituales, la misión de vida, los conceptos de Casey y todo y lo demás, empiece a perfilar un plan de vida de manera semanal, de manera diaria. Es decir, muchos de ustedes quizás van a entrar en la sinergia del voluntariado, 2 horas a la semana, 1 hora. Algunos de ustedes quizás se atrevan a decir, bueno, voy a donar el 2% de mis ingresos a una causa altruista, sin recibir yo beneficio económico, sin esperar recibirlo. Entonces, esto significaría que del total que han visto estas charlas, quizás unos 5, unos 10, unos 3, así sean 2, empiezan de alguna forma a tomar algunas ideas de las enseñanzas y las ponen en práctica. Y lo que se me ha orientado de alguna forma es que empecemos con lo que podamos, con lo que esté, porque Ok, el ok. proyecto va a más, pero siempre empieza de algo muy pequeño y los primeros que empiezan tienen que ser como los más honestos en su deseo de servicio impersonal. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Que finalmente se va a empezar a replicar. Al tratar de dar el servicio, nos obliga la ley a ayudar a formar a otras personas que quieran compartir este estilo de vida de un conocimiento, por ejemplo. Uno muy fuerte es Dios como energía creativa y tenemos que Ujú. aprender a emular, a imitar y a reproducir la energía creativa, evitando mal pensar, mal sentir, mal hablar, mal actuar. Y eso ya es muchísimo, casi nadie lo hace. Casi inclusive en algunas escuelas tampoco espirituales no lo hacen. Entonces, cuando ya llegas a la comprensión de Dios a este nivel, es un nivel muy alto, aunque fuera muy sencillo. Dios es la energía creativa, es la energía constructiva, la energía amorosa que está multiplicándose en sus efectos y nosotros somos administradores de esa energía. Ese sería el primer punto. El punto número 2 es Dios está en la vida que vivimos.
O sea, aprender a vivir la vida es aprender a convivir con Dios. Y la vida nos da muchos retos, a veces nos da problemas, dificultades, enfermedades de la familia, de nosotros mismos, y nos pone a prueba la fe en Dios, entendiendo que los efectos de esa vida son provocados por nosotros, no por la energía creativa que es positiva. Entonces ahí empezamos con Dios, empezamos a entender que la vida, aunque es Dios, pero es un reflejo de nuestras proyecciones, de nuestras creaciones, y tenemos que aprender a ser obedientes, pacientes, entre comillas, resignados y positivos, optimistas, agradecidos. Y eso no es fácil cuando estás pasando situaciones difíciles. El tercer elemento es aprender a tratar a los demás, a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Y para aprender a hacerlo tenemos que estudiar la vida y obra del Maestro Jesús, porque Él es el maestro de las cualidades morales, es el maestro por excelencia del perfil que nosotros vamos a llevar de aquí a 1000 vidas, a mil años, a lo que sea. Entonces tenemos unas vidas, pero tenemos que empezar a estudiar al maestro que nos da el ejemplo. Entonces con eso ya cubrimos los 4 puntos, o sea, Dios, la vida, el amor al prójimo, el amor el amor al prójimo siguiendo el modelo de Jesús, y el punto que sería el uno, el conocimiento de uno mismo, que ese es el que estamos incluyendo aquí, aprender a conocernos Ok. auténticamente. Sí, Entonces más es que nada, un proceso. Adelante. más que nada mi conflicto, no conflicto, mi pregunta más que nada era, yo no lo cobro, pero él sí lo cobra. Pero me sonrió por esto, porque sí con los niños, sí con los adultos, sí con los hombres, sí con las mujeres, pero siempre le había sacado con las adicciones, fíjate, en los jóvenes, porque en mi cabeza era como, me daba miedo enfrentarlos por la misma adicción que tienen. Entonces, pero la vida me ha llevado a ese punto. Y bueno, pues las 2 veces, 3 veces que he dado las charlas, cuando las di en su momento y ahorita que me vuelve a Omar a invitar, pues vi que son personas como cualquier otras y en circunstancias de cualquier otras, ¿no? Y y sí, sí, no, yo había evitado, de hecho, en mi consulta, todo, menos adicciones, fíjate. Adicciones como la drogadicción, más que nada. Sí, pero pues me ha enseñado que son personas como cualquier otra y por lo que decía ahorita nuestra compañera, a veces sí pensamos que es el dinero o llevarles sí es muy bueno también, pero de veras a veces a veces el lavarle, lo que dijo ella, el lavarles los platos, lo que para nosotros sería muy insignificante, para una persona es muy fuerte pararse, lavarlos, estar de pie. Y bueno, son los detalles que realmente sí hay que estar observando. Es todo, David, Sí, gracias. pues qué bueno, gracias a las dos, felicidades por, digo, es indudable que los demás también están haciendo su parte, ¿no? Pero en particular por su testimonio el día de hoy, porque ayuda a incentivar la intención de servicio, ¿no? Gracias, Pati, gracias, José. Vamos a continuar entonces y vamos a dar otro espacio para comentarios de los compañeros que quieran, ¿no? Muy bien, felicidades, qué bueno, me da gusto, me da mucho gusto de, este, de que se esté tomando muy en cuenta esto y se esté llevando a la práctica para el bien de nosotros y de los demás. Muy bien, vamos a pasar entonces a continuar con el tema. Aquí hablábamos del temperamento y hay muchas definiciones de lo que es el temperamento. Pero básicamente Casey dice que el temperamento está relacionado, es como podríamos decir, es diferente al carácter, pero el temperamento, como si fuera temperatura, una manera de expresarnos, está relacionado con las cualidades esenciales del yo, o sea, del yo mayor, de la individualidad. El temperamento nos ayuda o nos facilita, nos da, es el filtro con el cual percibimos la realidad y la moldea. Con el temperamento también podemos evaluar y responder a la vida, podemos tener una actitud y es más fundamental que ningún único talento. Es decir, el temperamento por sí solo es, digamos, la pieza fundamental, más allá de los talentos.
porque puede haber dos personas que tengan el mismo talento, que por ejemplo administren una empresa y tengan el mismo talento, la misma capacidad, pero si tienen diferente temperamento van a ser dos formas de trabajar su empresa, de dirigir su empresa. Entonces hay un ejemplo, por ejemplo, en el caso de los griegos que hablaban del temperamento, que eran 4, se manejaban así, lo relacionaban con los fluidos, el flujo sanguíneo, por ejemplo, la sangre, y decían el temperamento sanguíneo, o sea, temperamento caliente, temperamento extrovertido, alegre, movido, por ejemplo. La bilis negra, que llamaban el temperamento melancólico, era otro tipo de temperamento, una persona melancólica, una persona triste, por ejemplo. La bilis amarilla, que es una persona que reacciona de manera rápida a la furia, a la cólera, es colérico. Y la flema, flemático, que es como muy frío, muy apático, con poca reactividad, por ejemplo. Entonces aquí lo manejaban como los 4 temperamentos, que esta clasificación sirvió mucho, por mucho tiempo a la psicología. Entonces, tienes un temperamento melancólico, o eres muy colérico, flemático, de flema, o sanguíneo, muy de sangre, ¿no? Muy activo, muy alegre, muy relacionándote con los demás, por ejemplo. Entonces, esta es una manera de entender el temperamento, muy fácil, muy sencilla. Para Carl Jung, estableció que había varias como ejes de aprendizaje o de forma de comportarse, de actitud, por decirlo así. Y él lo basaba, Carl Jung, en función de lo que era el pensamiento y el sentimiento. Por ejemplo, hay personas que son muy mentales, muy de pensamiento, pero hay personas que son muy de puro sentimiento. Y esta es una línea de función, es una función de la vida, es una forma en la cual juzgamos y evaluamos la vida. La juzgamos y evaluamos con el pensamiento o con el sentimiento. Y es una línea de las 3 que ahorita vamos a estudiar. Otra forma, cómo percibe la vida en términos de concreción, o sea, en el aquí y en el ahora. Esa es una opción que es muy concreto. Es decir, actuamos en base a las sensaciones que percibimos en el momento. Y hay otra, que es la intuición. La intuición es como que estamos intuyendo lo que viene o lo que va a suceder, es decir, las posibilidades futuras. Entonces, dos formas de percibir la realidad, la vida, es con la sensación del aquí y el ahora y la intuición que nos está proyectando a un evento futuro. Entonces puede haber una persona que sea mental y sensacional, por ejemplo, no sensacional, que sea mental y que use la sensación. O puede ser una persona que sea mental, pero también use la sensación. O una persona que sea emocional, que use ya sea la sensación en mayor grado o se maneje a través de la intuición. Entonces, aquí ya podemos usar 4 elementos. Pero también hay una tercera línea de acción, por ejemplo, en las actitudes básicas que asumimos en la vida. Por ejemplo, que si miramos hacia el exterior, los eventos del mundo que nos rodea, y los relacionamos con nuestra vida interior, pero predomina lo exterior, o sea, lo exterior condiciona nuestra manera de actuar y de percibir nuestro mundo interior, es extrovertido, es la extroversión. Y la introversión, que muchas veces se entiende como timidez, que no lo es, la introversión es la actitud que se centra en la vida interior y de la cual proyectamos hacia afuera. Entonces, aquí con esas 3 líneas de percepción o de actitud o de forma de percibir la vida o de evaluar o juzgar la realidad, podemos integrar una persona, por ejemplo, que es pensador, intuitivo, por ejemplo, que es la segunda, y introvertido. Por ejemplo, es una persona que capta y utiliza sus mecanismos de percepción y de interpretación de manera mental, de manera intuitiva, o sea, proyectándose a futuro y de una manera introvertida, desde adentro hacia afuera. Y otro caso, por ejemplo, sería una persona que es sentimental, que utiliza la sensación, o sea, el aquí y el ahora, y que es extrovertido, mirando del exterior hacia el interior, por decirlo así.
Entonces, muchos investigadores han tratado de encontrar la forma de valorar nuestras capacidades, nuestra manera del temperamento que tenemos, porque el temperamento es súper valioso, súper importante. Entonces, por eso una misma persona que tiene pensamiento y es, por ejemplo, intuición, pero es extrovertida, es diferente a una que tiene pensamiento, intuición y que es introvertida. Basta un solo elemento para cambiar de alguna forma y bastante fuerte la forma de percibir la realidad. Por eso cada quien actúa como entiende, como lo percibe, como lo interpreta. Y es interesante esta explicación. O sea, yo la vi y dije, ay, qué padre. Entonces uno ya empieza a pensar, a ver, ¿soy pensamiento o soy más sentimiento? Entonces yo digo, no, pues soy más pensamiento. En este segundo, ¿soy más sensación? O sea, ¿me manejo más en la sensación o la intuición? Y yo en mi caso me manejo en la intuición más que en la sensación del momento, porque tiendo a irme más al futuro. Y ahora introvertido o extrovertido, pues de alguna forma creo que trato de utilizar las dos. O sea, dependiendo de la circunstancia, puedo mirar o migrar de un lado a otro porque ya hice el trabajo en la vida. El trabajo empecé por introvertido, me hice a lo extrovertido y ahora estoy tratando de encontrar el balance, ¿no? Entonces cada quien puede entenderse y cuando uno identifica sus fortalezas o sus puntos de valoración de la vida, puede uno entender por qué uno es así, por qué a uno le gustan más cosas, otras no, etcétera. Entonces, no es que sea algo bueno o mejor que lo otro. El pensamiento no es mejor que el sentimiento y la sensación o la intuición no es mejor que la sensación. Son formas de percibir, de interpretar. Y esta es una teoría de Jung acerca de uso de las polaridades, el modelo de polaridades. Entonces vamos a pasar a un tercer modelo, que es el de Casey, que también es muy interesante. Y aquí es muy interesante comentarles, por ejemplo, sistema basado en los planetas que la astrología maneja. Inclusive hay un tratado de astrología de Casey y yo la verdad no soy muy afín con la astrología, no me parece del todo adecuada, porque también Casey lo decía, o sea, esto sirve inclusive para la búsqueda de trabajo, digamos, la vocación profesional y dice que puede funcionar, pero en el término de decidir opciones, de decidir puntos importantes en la vida, no aplica. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre tiene más poder, tiene el 80% del poder para decidir. Entonces la astrología, como se utiliza actualmente, pues no necesariamente es lo más acertado para tomar decisiones, salvo en el terreno de las vocaciones, según Casey. Ahora bien, Casey tampoco se está manejando como un astrólogo. Él estableció un método de temperamentos en base a los planetas, no tanto a los signos zodiacales. Por ejemplo, el que vibra como Mercurio son personas que son intelectuales, les gusta analizar, tienen una mente súper rápida y son directos y van al grano, no se andan con contemplaciones. Entonces, no sé si ustedes conozcan alguna persona mercurial o con el planeta Mercurio, que tiene esa equivalencia con Mercurio, ¿no? Por ejemplo, aquí puede haber muchas personas que son, digamos, investigadores, filósofos, por ejemplo, o personas que inclusive pueden estar en los negocios de mente rápida, intelectualizan, analizan y van al grano y no les importan los sentimientos, por ejemplo. Son mercuriales, son de Mercurio, por ejemplo. Personas de Venus o, por ejemplo, que vibran utilizando el modelo de Venus, les gusta la sociabilidad, la empatía, la cooperación, eh, aprecian mucho la belleza, la estética y los lugares, la comodidad, por ejemplo. Son vulnerables porque tienden mucho a la comodidad, inclusive a la pereza. Por ejemplo, un temperamento venusino, por decirlo así, tiene estas características. Los que vibran con la frecuencia de Marte o que tienen ese símbolo, por decirlo así, son personas como con mucha fortaleza física normalmente. Les gustan las actividades físicas que les exigen. Les gusta la competición, son muy competitivos, los retos.
tienen la tendencia a la ira, a la intolerancia, a la impaciencia y a la guerra inclusive. Jupiterianos o el modelo de Júpiter piensan cosas en grande, tienen grandes proyectos y se empeñan en lograrlo. Normalmente pueden ser dirigentes. Dice, les gusta mucho la filosofía y el panorama general. Tratan de verlo todo en complejidad, en magnitud. Se sienten cómodos con el poder y el dinero. Es decir, tienden a ser líderes para manejar el dinero y el poder. Son expansivos y liberales. Entonces, aquí predominan muchos, por ejemplo, empresarios, dirigentes, etcétera. Los saturninos o Saturno tienden a ser conservadores, precavidos, reacios al cambio. Es decir, tienen su modelo, su rutina y difícilmente aceptan filosofías diferentes. Entonces, al ser apáticos o bloquean el cambio, esto les puede provocar cambios repentinos debido a que están como bloqueando el flujo del agua, por decirlo así. Entonces vienen las experiencias de manera rápida y dolorosa inclusive. Son bastante disciplinados, son comprometidos e insisten mucho en sus planteamientos. Son tercos, testarudos, por decirlo así. Por ejemplo, el otro modelo, el de Urano, oscilan entre un extremo y otro, van para acá y van para allá. Su estado de ánimo es, por decir, como dirían que son como los bipolares, ¿no? Sus emociones inclusive pueden estar oscilando. Temperamento nervioso. Son científicos e inventivos. Son muy intuitivos y también tienen capacidades de evidencia, por ejemplo. Los neptunianos o los que relacionan con Neptuno, el planeta Neptuno es el planeta del agua, les atrae el mar y otras fuerzas de la naturaleza. También el agua como elemento es místico, es la emoción. Son idealistas, tienen tendencias al misterio, les atraen los misterios como tal, pero también son piadosos, o sea, sienten el dolor ajeno. Y los que vibran con Plutón, por ejemplo, son reactivos, son explosivos, apasionados, tienden al egoísmo, incendiarios y no ven más allá. O sea, ellos primero avientan la piedra y luego ven qué pasó, ¿no? Entonces son temperamentos con los cuales Edgar Cayce fue adelantado a su tiempo porque estableció una metodología para clasificar los temperamentos que podían tener los seres humanos, ¿no? Y me parece interesante. Entonces, no necesariamente caemos al 100% en uno. Podemos tener, no sé, un 70 de uno, un 30 del otro, o un 60 de uno, 30 del otro y un 10 de otro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque somos versátiles, pero siempre hay un predominio de una tendencia, de un temperamento. Entonces, bueno, aquí quedamos. Y aquí lo dice, tu temperamento básico no define tanto tus talentos y habilidades. O sea, podemos tener talentos y habilidades y el temperamento es algo diferente. El temperamento proporciona un contexto, o sea, un modelo o un molde en el cual funcionan todos los activos que tienes, sean habilidades, talentos, conocimientos. Tampoco el temperamento va a determinar el destino de tu alma. Sin embargo, nos puede dar pistas sobre en qué ambiente te puedes sentir tú más a gusto, como si estuvieras en tu casa, donde tuvieras tu espacio y te sientes bien vibrando con esa frecuencia, con ese temperamento. Entonces, la clave aquí es que una vez que identificas tu temperamento, tienes que identificar, por ejemplo, el área donde funcionas mejor. Por ejemplo, una persona que está con un temperamento marciano, por decirlo así, de Marte, no sería una persona paciente, una persona analítica, por ejemplo, no podría estar quizás en una ocupación como en un técnico laboratorista, como en un laboratorio, por ejemplo. Una persona que tiende, por ejemplo, a intelectualizar y le gusta ir al grano, no puede ser quizás un terapeuta que quiera escuchar a sus pacientes. O por ejemplo, uno con temperamento venusino, por ejemplo,
que le gusta mucho la belleza, la comodidad, el confort, pues no puede estar en un ambiente de estrés, por ejemplo, un ambiente de pleitos, digámoslo así, legales, porque su vibración su temperamento no le da. Entonces hay como tendencias y cada quien tiene que encontrar su espacio, su área más óptima donde pueda desempeñar sus capacidades, ¿no? Entonces por eso se dice ese texto. Y aquí lo corrobora, el empleo más satisfactorio para ti probablemente sea uno en que el entorno laboral concuerde con tu temperamento. Pero si tú no identificas cuál es tu temperamento, pues vas a caer, a lo mejor tomaste la decisión de trabajar en tal cosa y nunca te has preguntado por qué no encajas, por qué te cuesta, por qué sufres tanto en ese trabajo. Probablemente porque no has identificado tu temperamento. Esa sería que sea la respuesta y para ver si es afín con el entorno laboral. Entonces aquí ya pasamos a la última parte del tema. La última parte tiene que ver con el estudio de, de una propuesta de 6 tipos de personalidad o de temperamentos. Holland la estableció y es como lo más, digámoslo así, como lo más cercano y que coincide bastante con Edgar Cayce. Y pareciera ser que, pues, por sus características y los estudios que ha hecho y la forma como lo interpretó, pues pudiera caber la mayoría de las personas. No significa que esto sea lo último, pero es digámoslo así, lo más verídico que ahorita tenemos como para poder utilizar como esta tabla de temperamentos. Hay 6 tipos de personalidad o temperamento, que es la realista, investigadora, artística, social, emprendedora y convencional. Y siempre hay que recordar que no necesariamente somos eh, este, 100% de una. Tenemos porcentajes, por decirlo así. ¿Qué es una persona realista? Con la R. Entonces, también a una persona realista es una persona, por decirlo así, perdone la palabra, concretista, o que concreta. Es el hacedor. Le gusta hacer. O sea, no puede estar inactivo, necesita estar poniendo las manos en el equipo, en el trabajo, constantemente. Esta persona, pues realmente dice aquí, está orientada hacia formas sistemáticas y ordenadas de ocuparse en la vida física. Es decir, tiene un sistema, un orden, tiene una metodología, es concreta, trabaja en aquí y en la hora. Normalmente se relaciona con habilidades mecánicas o atléticas. Este tipo de personas suelen valorar cosas objetivas o características tangibles, medibles, como cuál, como el dinero, el poder y el estatus, o la terminación del trabajo y que el equipo funcione, por ejemplo. Y este temperamento realista es completamente opuesto, por ejemplo, al temperamento de tipo social, que es más cooperativo, más caridoso, más altruista. El tipo social siempre busca dar y ayudar y empatizar con el dolor y las necesidades ajenas. El tipo realista lo que quiere es que el equipo funcione y que le pague. El tipo realista suele evitar las exigencias de las relaciones humanas. Inclusive puede ser apático o un poco antisocial. La persona realista puede poseer todas o algunas de las siguientes características. Este es el perfil de la persona realista. Es imparcial, franco, genuino, materialista, práctico, ahorrador y estrecho de mente. O sea, enfocado en lo que sabe, en su especialidad. Si voy a reparar refrigeradores, esa es mi especialidad. Entre las ocupaciones para las que R, o sea, el tipo realista es el código primario de Holland, o sea, usa R como el código del realista, da una serie de carreras o profesiones que se comprenden en este grupo. El ingeniero mecánico, por ejemplo, el técnico en artes gráficas, ebanista, maquinista, reparador de electrodomésticos, piloto de aerolínea, guardabosques, auditor, escritor técnico y diseñador floral. Estas son, por supuesto, solo algunas ocupaciones de entre literalmente cientos con la R
como código primario de Holland, o sea, como código que puede uno ponerle R a esta carrera o profesión, porque es más del tipo realista. Entonces, esta sería como la primera explicación, el primera categoría de este grupo de 6. Espero que lo tengan clarito, porque por ejemplo hay aquí algunos compañeros que son del tipo realista. Por ejemplo, hay un ingeniero mecánico eléctrico, creo que eléctrico, y su perfil es un familiar mío, tiene todo el perfil del tipo realista. También creo que hay un ingeniero compañero también que está aquí en las charlas o sigue las charlas. Creo que es eléctrico y tiene ese perfil. Entonces, no nada más es la ocupación que tiene, sino que el perfil definición o descripción es bastante acertada conforme a mi apreciación personal. Yo los conozco y creo que están muy cargados en este rol, en este tipo realista. Pasamos al segundo. El tipo I es el tipo investigador. Entonces, no necesariamente piensen en investigador como una persona que está en un laboratorio, aunque aquí puse esta imagen. El investigador es una persona que busca pensar, que cuestiona, que como que no se da por satisfecho por la realidad que percibe y busca ir más allá. Entonces busca observar, busca explorar para comprender la vida y interpretarla y poderla controlar. Entonces les gusta, tienden mucho a habilidades como las matemáticas y la ciencia, tipos científicos. Esta persona logra ser inclusive muy erudita o muy especialista en su área. Y con esto desarrolla una confianza en sí misma, porque tiene una comprensión intelectual de los asuntos o las cosas que le gustan. Entonces, por ejemplo, el opuesto a lo que es el investigador o el científico es el emprendedor. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar que el emprendedor se asocia con las personas para emprender y engatusarlas, por decirlo así, en su empresa. Pero el investigador es más aislado, es más solo, no necesariamente tiene habilidades de liderazgo ni talento para la persuasión o para el convencer a otras personas. No le interesa, de hecho. Esta persona dice quizás tenga algunas de las características que vamos a comentar a continuación. Es una persona analítica, precavida, curiosa, intelectual, introspectiva, precisa, reservada. Y algunas ocupaciones del código I de investigador, por ejemplo, es el ingeniero aeronáutico, médico, taxista, imagínense, es una ocupación que la incluyen aquí, navegante, arquitecto, sociólogo, farmacéutico, físico, ayudante de laboratorio y cartógrafo. Son unas pocas de las oficios u ocupaciones clasificadas con el código I de Holland, de las categorías de Holland, ¿no? Entonces ya vimos la primera, el realista, es el manos a la obra. El pensador, por decirlo así, el investigador, que es el curioso, el que quiere conocer más allá. Entonces vamos a pasar al tercero. Espero que me vayan siguiendo y luego lo repetimos rápido. Viene el artístico. El artístico es creador o creativo. También se le conoce como el creativo o el creador. Entonces, esta persona normalmente no le gusta las restricciones, los sistemas, los patrones de que tengo que llegar a tal hora, tengo que hacer esto y lo otro. Le gusta mucho la libertad, ser creativo. Es decir, quiere recibir la inspiración para hacer sus obras. No le gustan las restricciones. Se relaciona básicamente con habilidades lingüísticas, el idioma, artísticas, musicales, dramáticas y de escritura. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, escritores, personajes del teatro, crean música, crean vestidos, vestimentas, el arte, etc. Valoran las cualidades estéticas y es probable que sean intuitivos, ciertamente. Son inconformistas y desorganizados en general.
Al contrario del tipo convencional, el tipo convencional es aquel que quiere sistemas y orden y no quiere salirse de lo que le han establecido. Su contrario, por ende, es el convencional. Entonces, el artístico, como no le gusta que le pongan órdenes, límites, patrones de comportamiento, de trabajo, pues se siente incómodo en actividades que le requieren sistema y que le obligan a ser organizada. Por ejemplo, no se lleva bien con los aparatos usados para la contabilidad y los negocios. De hecho, muchos de ellos, aunque habrá algunos que sí sean empresarios, negociantes, pues como que dicen, primero está el arte, ¿no? La persona artística puede poseer algunas cualidades o todas de la siguiente lista. Son unas personas complicadas, emotivas, idealistas, imaginativas, poco prácticas, impulsivas y originales. Algunas ocupaciones de la A del artista: decorador de pasteles, paisajista, diseñador de ropa, dramaturgo, crítico, profesor de música, redactor de noticias, ilustrador, inclusive vidente y gerente de personal. Entonces, sobre todo en las empresas relacionadas con la actividad creativa, ¿no? Publicidad y todo eso. Entonces, el tipo A, el tipo artístico, ¿no? Y aquí yo les preguntaría que vayan pensando si alguno de estos tres se pudieran ustedes identificar. Realista, o sea, que mete manos a los equipos, a la obra. El investigador, que quiere ir más allá de lo evidente, quiere curiosear, quiere encontrar el hilo negro. El artista, que es creativo y que a veces se le pasa el tiempo y no pone los pies en la tierra, pero le gusta el arte, la belleza, la comodidad inclusive, pero más sus creaciones, por decirlo así. Es el creador o que tiene la creatividad más marcada. Vamos al cuarto, ya estamos por terminar. El tipo social. Esta persona tiene ese temperamento, también se recibe el nombre de ayudante, el ayudante o el servidor de la humanidad, y está enfocado más a las relaciones humanas y al trabajo para ayudar a las demás personas a formarlas o a informarlas o propiamente ayudarlas físicamente a los individuos de alguna forma, sea dándoles alimentos, sea apoyándoles en sus actividades. Tiende a estar vinculada a habilidades para situaciones interpersonales y la enseñanza. Es decir, va a servir, a ayudar, se tiene que asociar, le gusta asociarse con personas que la necesiten y también tiene habilidades de capacidad de enseñar, de guiar, de orientar. Dice, el tipo social suele valorar las ideas sociales y éticas. Al contrario de esta propensión es el tipo realista, que le gustan más los aparatos que funcionen, el que concreta, no se relaciona mucho con la parte humanitaria, de hecho no vibra con esa frecuencia normalmente. Entonces el tipo social carece de habilidades mecánicas y pragmáticas, o sea, está más enfocado a habilidades humanísticas. Entonces, esta persona probablemente posea algunas características que a continuación se mencionan. Es una persona cooperativa, cooperadora, amistosa, generosa, es amable, responsable, es discreta y comprensiva. Entre las ocupaciones del social tenemos organizador del hospital, el cartero, que se relaciona con los demás, platica, comenta, entrenador de atletas, más empático, procura que sus pupilos entrenen, cuida su salud. El psicólogo clínico, directores de instituciones, asesor, por ejemplo, un peluquero, cuida tu cabello, un enfermero, profesor de escuela primaria y disc jockey, que son los que ponen los discos o ponían los discos y complacían a la gente. Está incluida ese oficio aquí en este rol social, porque interactúa con las personas. Entonces, el tipo social, vamos en el cuarto punto, pasamos al quinto. Creo que el social es muy conocido, o sea, por el ejemplo del Maestro Jesús.
El tipo emprendedor o empresarial es la E, es el persuasor. ¿Por qué? Porque persuade. Es la persona que convence a otros para que secunden su obra y trabajen con él. Él está orientado a las metas organizativas y a los beneficios económicos. O sea, le gusta organizar gente para crear una empresa y tener dinero. Tiende a estar relacionado con las habilidades de liderazgo, iniciativa y persuasión o convencimiento. Suele valorar los logros políticos y económicos y es probable que sea intrépido. Para ser empresario tiene que serlo, activo y que tenga confianza en sí mismo. Entonces el opuesto de este temperamento es el tipo investigador, que es serio, que quiere su investigación y no le importa nada de las empresas ni la gente como tal. A este no necesariamente le interesa a la gente, pero sabe que es un instrumento para secundar su objetivo, su empresa. Así pues, el tipo emprendedor o empresarial, probablemente se siente incómodo con los asuntos científicos o matemáticos, como el investigador, o con situaciones que requieran de una observación paciente y meticulosa. La persona emprendedora puede poseer todas o algunas de las siguientes características. Un emprendedor del tipo emprendedor es materialista, ambicioso, argumenta, o sea, discute, comenta, convence, es dominante, impulsivo, optimista y hablador. Las ocupaciones tipo E, superintendente de mantenimiento, dependiente, agente de ventas de seguros, el botones inclusive, payaso, reportero, asistente de vuelo, agente inmobiliario, gerente de gimnasio y abogado fiscal. Entonces, es y si ustedes se dan cuenta, no necesariamente es una empresa. Por ejemplo, un payaso tiene su empresa que trabaja con otros, que trabaja con la gente, pero para lograr un objetivo de que su empresa sea exitosa, como la función que tiene que dar. Y ciertamente que aunque puede ser empático con la gente, maneja a la gente, convence, argumenta, convence con el argumento que tiene. Entonces no necesariamente es una empresa de mucha gente, son proyectos, son formas de manifestarse con el temperamento. Entonces el emprendedor o empresario. Y ya pasamos finalmente al tipo convencional. El tipo convencional, que es la letra C, es una persona que es organizada, que tiene sistema y que tiene orden. Es como una hormiguita que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Sigue las reglas. Por ejemplo, dice, se dirige a la recopilación de información y de cosas para dar lugar a patrones fiables y estables. Es alguien que rutinariamente hace la misma labor. Por ejemplo, los que trabajan en empresas de ensambladoras, por ejemplo, que tienen una línea de trabajo y ahí están haciendo la misma actividad, poniendo el tornillito, haciendo lo mismo. O tienen un sistema en el cual ya lo cumplen como si fueran hormiguitas obreras. Tienden a estar vinculados con habilidades de contabilidad, las exigencias empresariales y las tareas administrativas o computacionales. El tipo convencional suele valorar los logros comerciales y económicos. El polo opuesto de esta propensión es el tipo artístico. ¿Por qué? Porque estos no son nada artísticos, pueden hacer su trabajo de manera eficiente, metódica, pero no les interesa propiamente que quede artísticamente bien su obra, por el tiempo, por el sistema o por la forma. Son como hormiguitas que hacen lo que se espera que haga, lo que el conjunto espera, lo hace, o como las abejas, por decirlo así. Entonces, el tipo convencional siente aversión por actividades estéticas o de belleza, actividades libres y no sistematizadas. ¿Por qué? Porque él trabaja con sistema, trabaja con orden, pero también con cierta esclavitud para nuestros ojos, por decirlo así. Este tipo de persona es probable que posea algunas características como las siguientes. Es una persona que se adapta, es adaptable, es consciente, eficiente, obediente, organizado, persistente y práctico. Algunas ocupaciones de este perfil, por ejemplo, el camarero, el empleado de nóminas,
secretario, el técnico de historiales médicos, el que lleva los archivos, por ejemplo, el cajero, el que paga y que paga cada quincena, el inspector de construcciones, el analista financiero, ensamblador de aparatos electrónicos, bibliotecario y corrector. Entonces, por ejemplo, aquí puede uno preguntarse, oye, ¿es ensamblador de aparatos electrónicos? Sí, es el convencional, porque el de acá, el realista, aunque hace su actividad, no está, digamos, lo hace de manera independiente. Es realista, es objetivo, digámoslo así, trabaja de manera personal y el de acá trabaja de alguna forma en grupo y haciendo una labor sistemática y la misma de siempre. Entonces, por ejemplo, entonces ya aquí terminamos. Estos son los seis modelos de temperamento. Este material se los voy a mandar en WhatsApp por la comunidad. Y también aquí hay otra clasificación de un tal llamado Guilford, que hizo muchos estudios estadísticos. Y fíjense la clasificación que encontró. Y él clasificó también en 6 ramas o en 6 perfiles. El tipo mecánico, el tipo científico, el estético, el asistente social, negocios y administrativo. Y yo me di cuenta que es muy similar al de Holland. Por ejemplo, el mecánico es el realista. El científico es el investigador. El estético es el artístico. El asistente social es el social o el altruista. El de negocios es el emprendedor o empresarial. Y el administrativo o el que hace siempre lo mismo es el convencional. Entonces, aquí se pregunta si puedes tú identificarte con alguno de estos tipos, o 2 de esos tipos, o 3 de esos tipos, pero siempre hay uno predominante. Trata de identificar qué temperamento o conjunto de temperamentos encaja en tu yo más esencial. Y bueno, yo lo hice como curiosidad porque hay una página en inglés para checar y echar un vistazo a los empleos que encajaban bien con tu código. Y bueno, curiosamente yo aquí les confieso que de la parte, como diríamos, la parte realista, salí en el menor nivel y la parte fuerte que tuve es investigador y la parte social, o la parte altruista y la parte investigativa. Entonces esto me da como más claridad para saber cuál es la misión y corrobora. Mi investigación es conocer cómo hacer práctica la espiritualidad, el concepto de Dios, las enseñanzas de Jesús, la vida misma. Tiendo mucho a investigar para encontrar como el hilo negro, diría yo, y en la parte de llevarlo a la gente, en la parte de la formación, de la educación. Y no en balde también estoy estudiando la parte de psicología actualmente, ¿no? Y mi carrera pues es de ingeniería química y va muy relacionado con investigador porque me gusta mucho la investigación, cuestionar las cosas y ir más allá, pero también llevarlas a la parte de la gente, a la parte de ayudar a la gente. Entonces creo que funcionó. Hice el test y pues sí, saqué ahí mis porcentajes. Lo digo con el afán de que le pudiera interesarles, ¿no? Y ahí ya tengo la traducción por si alguien en un momento dado se mete a esta página web y quiere hacer el estudio. Son 60 puntos en los cuales uno identifica si le gusta mucho, poquito o nada, y el mismo software se encarga de definirte tu porcentaje de cada uno de las 6 ramas o perfiles, ¿no? Y es interesante conocerse a uno mismo utilizando pues, las técnicas más avanzadas de la psicología y también pues de lo que nos trajo la enseñanza de Casey, ¿no? Pues muy bien, aquí terminamos. Si hay algún comentario, alguna pregunta, el material se los voy a dejar para quedar grabado y va a servir mucho, creo yo, independientemente que ya tengan su empleo y todo, pudieran encontrar que sin saber esto, pues están en lo acertado o bien, pues necesitan cambiar de ocupación, aunque tengan 60, 70 años, ¿no? No importa. Muy bien, aquí hago un alto y si quiere alguien compartir o comentar, ya cerramos y de hecho ya cerramos el libro. Este libro ya se quedará para la historia, descubre el propósito de tu alma. Este es el último capítulo. Yo sí los invito a que lo repasen y sí, que lo sinteticen para que lo puedan aplicar.
En la parte final vienen algunos apéndices, que también es bueno. La teoría de la reencarnación, por ejemplo, ahí viene. También viene una teoría de la creación, que también ya la vimos, ya la estudiamos. Y bueno, es un buen libro. Eh, muy interesante. Entonces, gracias a Mark Thurston, gracias a Edgar Cayce, porque nos permitieron estudiar este libro tan maravilloso. Y ahora nos toca, pues, bajarlo a tierra y empezarlo a aplicar en nuestra vida diaria, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quedó todo bien clarito? A Todo ver, bien. Patti, Hay que darle nada más una repasadita. ya. Sí, muy bien. Bueno, es que eso de buscar a qué somos buenos, parecería que sí lo supiéramos, ¿eh? O la gente realmente. Cuando estabas diciendo todo esto, me puse a pensar de cuando dicen, Dios mío, ¿para qué vine? Ya ves, esa es la pregunta dime a qué vine, cuál es mi misión de vida o a qué vine a esta tierra, ¿no? O a este mundo, pues. Y podemos pasarnos, como dices tú, los 60 años preguntando eso. Pero eso que estás diciendo ahorita, por eso me acordé, yo creo que no estuviera tan difícil si verdaderamente identificáramos mis cualidades, ¿sí? Yo siempre he dicho, ¿para qué añorar tanto ser maratonista de algo que no nací para eso? Pero ¿para qué sí nací? Por ejemplo, una de las cosas que yo, por compartir, así como dices tú, no tanto por platicar mi vida, Sí, bueno, a lo mejor no puedo ser maratonista, pero vieras qué buen masajista soy, claro. ¿sí? Porque ahí es donde están mis cualidades, ¿sí? Mi memoria, entonces me gusta mucho leer, me gusta mucho prepararme, me gusta mucho, y ahí es donde me he desarrollado. Entonces, ¿a qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi misión? Pues esa, lo que estás diciendo, identificar mis cualidades. De veras, todos tenemos cualidades, o sea, todos creemos que mi cualidad es, no sé, ser millonario, mi cualidad es ser bella, mi cualidad es no, no, no. Hay gente que es muy buena para escuchar, hay buena que, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que yo de mis manos iba a vivir? O sea, yo hacíamos chamarras, o sea, como de León, Guanajuato, ¿no? Que oliéramos a cuero. Que un tiempo, y no, yo dije, no, me fue muy bien, pero dije, no, yo no sirvo para esto. No sé manejar gente, no sé manejar porque todo lo decía, por favor, y me decían, sí, 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 y sí, 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 ¿cuándo? Sí, entonces no, aunque me dijeran que yo me iba a ser millonaria de eso, no, yo dije, no, yo para esto no soy buena. Yo hice los 3 primeros semestres de psicología porque mi intención era eso, las emociones. En mis tiempos, cuando entré a psicología, yo dije, ¿qué es esto, por Dios santo? No, 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 no. Dije, no, ya ver, terminé siendo psicoterapeuta. Más bien no era la psicología, era la psicoterapia. Y Claro. no quiere decir esto que somos mejores o peores unos que otros, sino es la dinámica por la que se lleva. Total, que terminé en masaje y hasta me dicen, ay, tienes manos santas, porque encuentra uno parte de su propósito. Y por ahí empecé y por ahí me fue muy bien. Ya de ahí se desglosaron. Entonces, ¿para qué vine a este mundo? Sí, reconocernos. Nomás quería compartir Muy eso. bien. Gracias, Pati. Excelente, sí. Suele pasar que pensamos que estamos en donde debemos estar cuando hacemos estos estudios y nos topamos de que yo pensé que era realista y soy el menos realista, ¿no? Y alguien piensa que es altruista y su perfil y sus tendencias indican que es más materialista. Y no es que sea una cosa buena o mala, o más buena o mala que la otra. Lo importante, como dice Patti, es aprender a conocernos. Yo también diría que aquí conocemos para qué somos buenos, pero también muchos de los defectos que no conocemos son los que nos han hecho daño y nos han puesto nos han puesto bloqueos inconscientes.
Entonces, por ejemplo, una persona que es buena, por ejemplo, social, que es altruista, generoso y todo, pero si no es realista, si no es objetivo, si no es práctico, puede estar dando servicio y tener escasez económica toda la vida. Y dice, bueno, pero ¿por qué X y Y? ¿Por qué? Porque también tiene que desarrollar ese aspecto. O sea, tiene que aprender a equilibrar y aprender a balancear de alguna forma su vida. Y digo, todo es útil. O sea, una persona práctica va, te resuelve el problema de tu refrigerador, te cobra y no te dice, ya me voy, simplemente págueme y nos vemos. Entonces uno lo ve mal porque dice, bueno, ni siquiera platicó, etcétera. Pero lo cierto es de que es su perfil. Y no podemos obligar a una persona que es realista, por ejemplo, a que sea amoroso y sienta la empatía de los pobres, etcétera, porque eso no funciona y no es el camino, no es la manera. Entonces, muy importante esto. Entonces, sí es bueno conocerse a sí mismo. Conócete a ti mismo, encuentra tus fortalezas y ahí vas a encontrar en qué puntos débiles y ya te da un panorama más integral, más holístico, más completo, ¿no? Pues gracias. ¿Alguien más quiere compartir o comentar para ya cerrar? Bueno, entonces agradecerles a todos. Vamos a cerrar aquí. Voy a hacer una pequeña oración. Ya se acabó el tiempo. Lo importante es de que ya varios de ustedes están activando el proyecto de alguna forma en sus espacios de manera personal y en un momento dado esto se va a buscar conformar algo más integrativo, más entre todos para ir haciendo algún proyecto que va más allá. Y yo les digo, el proyecto va en la línea de aprender nosotros para poder aplicar el conocimiento que nos hace libre y ayudar a otros a que conozcan esto. Entonces, y sistematizar el conocimiento y hacerlo muy sencillo, muy asequible, muy práctico, para que la gente no pase todo lo que pasamos nosotros por varios años estudiando muchísimos temas y tratando de encontrar por qué esto lo estoy estudiando y esto no. Tenemos que ir simplificando para la mayoría de las personas que no tienen pues tanta paciencia para estudiar tan profundamente en lo posible estos temas, digo yo. Entonces, esa es la intención. La intención fue, este periodo de estudio era para esto y ahora sí vamos a entrar en otro ciclo. Entonces, gracias a todos por compartir, por acompañarnos y por terminar el estudio de este libro que lo logramos. Gracias a Dios y felicidades a todos. Entonces, vamos a hacer un cierre con un agradecimiento ya también para agradecer a Dios que nos permitió llegar hasta este momento, ¿no? Cerramos nuestros ojos, hacemos algunas respiraciones suaves y profundas. Agradecemos a Dios, a nuestro Padre amado, a la fuente de todo bien, por habernos permitido estudiar este libro, traído por Mark Thurston, que fue estudioso de las enseñanzas de Edgar Cayce, el profeta durmiente conocido a nivel mundial, el padre de la medicina holística, que tenemos mucho que estudiar y mucho que aprender. Agradecemos a los espíritus buenos que nos han acompañado, a nuestros guías espirituales, mensajeros del bien, seres que han traído la verdad, el conocimiento para ir subiendo un escalón más en nuestra evolución. Que seamos capaces de extraer las joyas, las bendiciones de este conocimiento y que podamos implementarlo gradualmente en nuestra vida para ayudar y ser mejores instrumentos de Dios como canales de su bondad, de sus bendiciones. Que la luz del Padre Uno se derrame sobre todos los seres humanos y que seamos uno nuevamente como Él ya es uno con nosotros. Que así sea. Gracias. Bueno, pues aquí cierro la grabación y nos quedamos unos segunditos por si alguien quiere compartir o comentar algo más personal, diría yo.